seguimos conversando sobre los temas de interés para nuestro país. Escuchas Clave Social. Qué linda entrevista con la entrevistada que vamos a cerrar el día de hoy, este programa, donde han estado puras mujeres también. Nuevamente. Sí, otra edición de Clave Social de puras mujeres y puras mujeres poderosas, claro, maravillosas, que también inciden y hacen un cambio en esta sociedad. Tal cual. Estamos ya en el estudio con Paulina Vergara. Ella es directora de Letras Públicas de Centro Cultural, que estuvo presente en la Furia del Libro con el proyecto Cartas Valparaíso. Estamos con ella y estamos también con su libro que se llama Querida Tú, y queremos saber de qué se trata, qué la inspiró, cuál fue el motor, qué tiene que ver las cartas. Queremos saberlo todo. Paulina, muy bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de venir acá a conversar de cartas con interlocutoras tan interesadas y con experiencia epistolar. Claro, y grandes escritoras de cartas de amor, por lo demás. Una que enamorada. Obvio. Oye, cuéntanos un poquito primero qué es el Centro Cultural Letras Públicas. Centro Cultural Letras Públicas nace en 2019 para fortalecer el trabajo que veníamos varios monitores o educadores que promovemos el arte y la cultura en cárceles, pero trabajamos de manera separada. Nos topábamos a la entrada, a la salida, pero voy a decir algo que es un poco obvio, pero trabajar en la privación de libertad es muy complejo. Entonces, literalmente, juntos es más fácil. Claro, podían hacer menos difícil. Claro que sí. Menos complejo. Podemos, si nos unimos, podemos impactar a más personas, podemos ir a regiones, descentralizar y poder cumplir con lo que nos da sentido, que es llevar la cultura a donde no ha llegado. Claro que sí, claro. Qué importante es llevar cultura donde se necesita profundamente, porque son cambios que se generan para quizás una futura inserción o reinserción. Qué bueno que lo ves así, porque no es tan obvio. Pareciera que en este mundo de la justicia o la falta de ella, muchas veces, dependiendo cómo se mire, la cultura no es tan relevante. No, pues para nada. Casi recreativa. Sí, están las necesidades básicas, es como la sobrevivencia, y la cultura como que no tiene ni un espacio ahí. Ningún valor. Es el espíritu de la sociedad. Imagínate lo importante que es en muchos aspectos. Es que nosotros hemos entrado un poco en este tema gracias a una amiga tuya. Me encanta. Porque Verónica Quiseno, y ella efectivamente nos hablaba de que estos talleres de teatro que ella hacía en la cárcel era humanizar de cierta forma a todas estas personas que se ven a sí mismas muchas veces de otra forma. Ellos decían que en los patios tenían que mirarse las manos porque ahí había mucha desconfianza, y cuando llegaban a estos talleres se miraban a los ojos. Mira qué detalle tan importante. Es súper relevante, exactamente. A veces nos toca trabajar con grupos que están conformados por hombres o mujeres que habitan los mismos dormitorios, pero que no se conocen. Claro. Y que, por supuesto, dentro de una cárcel es la sobrevivencia, el desconocimiento, la desconfianza. Claro, y vivir constantemente en situación de alerta también. Claro. Estar ahí, como dices tú, solamente sobrevivencia, sobrevivir, estar alerta, que no te pase nada, que eres el más fuerte. Es como un poquito literal la ley de la selva, donde las emociones no tienen cabida, donde la cultura no tiene cabida. Y en este sentido, lo que hiciste tú con este libro, que en el fondo es un intercambio epistolar entre mujeres reclusas y personas de diversas partes del mundo, esto dio origen a este libro, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Por qué quisiste también entrar en ese mundo, en ese espacio también que es súper íntimo? Bueno, yo fui escritora de cartas, como ustedes también tengo experiencia, amorosa y no amorosa. Entonces, estudié castellano en Valparaíso y decidí hacer mi tesis en género epistolar. Cuando todavía se hablaba poco de estos géneros que eran considerados menores. Entonces trabajé con las cartas de una mujer muy productiva, muy intelectual de la época, Carmen Arriagada, que tuvo un romance con Mauricio Rugendas, en el que se vieron
2 o 3 veces, pero son 16 años de carta. Chúngale. ¿No? Sí. ¿Cuánta emoción contenida? No, o sea, insuperable, ¿no? Ya. Son cartas, pero de una intensidad súper femenina, como dices tú. Es realmente leer una correspondencia, es una puerta a la intimidad, Sí, pues, de una persona, y en este caso de una pareja. Y con los años es también entrar de una manera viajera, digamos, porque al leer las cartas de ellos se viaja en el tiempo y conoces una época. O sea, ¿cuánta historia se ha escrito a través de cartas? Exacto. Cuando uno va recolectando cartas de distintas épocas, ahí se puede efectivamente reconstruir la historia de la humanidad. Totalmente. Esa historia íntima, cotidiana, mínima. Oye, ¿y qué pasó entonces cuando tú le pides a estas mujeres que están privadas de libertad que comiencen a escribir cartas? Mira, fue bien particular, como muy orgánico, propio de la pandemia, que cada quien tiene sus historias de pandemia, de cómo acomodó, cómo logró hacer y continuar viviendo. En mi caso, yo no podía dar el taller en la biblioteca porque las mujeres no podían salir de las secciones, de los patios, como se dice en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Entonces, no me podía quedar como de brazos cruzados, ¿no? Entonces dije, es el momento de la carta sí puede cruzar las rejas. Claro que sí. Entonces, convoqué por Facebook a personas en libertad a intercambiar cartas con mujeres prisioneras, que si bien, como dijiste tú, al comienzo todos estábamos prisioneros, ellas estaban viviendo un doble confinamiento. Porque las visitas habían sido suspendidas, que a veces se vive por el día de visita, y también los talleres, las actividades que son parte de la vida cotidiana de la cárcel, también estaban prohibidas. Entonces, mi taller se transformó en ir sección por sección, entregando cartas que llegaban a mi mail y que yo imprimía, y también entregaba materiales y recibía respuestas. Las cartas que tú lees, las cartas, me imagino, tienes un libro publicado con las cartas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque todavía no leemos el libro, lo acabas de traer. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿A qué emoción es la más común dentro de las cartas? ¿O qué deseos también son los más comunes? Los sueños de libertad permean todas las cartas. El deseo de ser escuchadas y escuchados y ser tratadas como personas está también sumamente presente. Y lo bonito, una carta es maravillosa, pero lo bonito de una correspondencia es cómo se va generando el vínculo. Ya. O sea, entre estas mujeres que estaban en pandemia, en libertad, digamos, no en la cárcel, y las mujeres que están en la cárcel. Ahí tú dices que se generó una relación, Exacto, y que va cambiando. La primera vez, desde afuera, le escribe, de hecho el nombre del libro es El comienzo de una carta. Una persona que está afuera, pero que se entera que estas mujeres están viviendo una realidad incluso más dura, entonces le escribe una carta que comienza con: querida tú, no sé por qué no estás en casa, como yo. Pero quiero que me lo cuentes, quiero que sepas que no estás sola. Yo estoy aquí, puede ser al otro lado del mundo, llegaron cartas de muchas partes del mundo, de muchos países. esto se internacionalizó, no solamente de acá de Chile. Es que esto es muy chistoso porque llegaban cartas de tantas partes insólitas, que no, de verdad, así como de Polonia, o sea, así de... no sé, porque yo vivo en México, pero las cartas que llegaban eran, no sé, de Guadalajara. Yo no vivía en Guadalajara. Yeah. No sé, entonces una chica me dijo: profe, usted escribe las cartas, ¿verdad? Ya. Pensando que eras palo blanco. Claro, que yo todas las noches escribía como que estuviera en Polonia, me ponía el traje de Polonia, después de italiana, de no sé qué. Entonces fue una época que tuvo eso, la pandemia, ¿no? Y en particular en este proyecto se expresó una solidaridad y un estoy contigo, de la cual una solidaridad sobre todo entre mujeres.
había hombres, pero muchas más mujeres. Mira, yo no sé si probablemente hablo desde el desconocimiento, pero las razones por las cuales las mujeres están privadas de libertad son muy distintas a las de los hombres. Por lo tanto, muchas veces también hay una empatía y una forma de decir, ¿sabes qué? Probablemente tú viviste una injusticia, cometiste un error y estás en la cárcel, pero no eres una criminal. Y probablemente desde ahí también se genera un cariño profundo desde la persona que está fuera de la cárcel a una que está dentro. ¿Puede ser o no? Yo creo que es súper... Es súper cierto lo que tú dices, que yo tampoco soy como de cifras, pero lo pude vivir y lo sigo viviendo con las cartas. Es como las personas se van abriendo una a la otra y se comunican de una manera que al comienzo no es tan horizontal, pero poco a poco sí. Y entonces aparece, amiga, desde adentro hacia afuera, amiga, sí, vuelve a Tinder. Amiga, me hice unos masajes con el palo de la escoba y súper bueno, súper bueno. Otra chica que me decía, oiga, profe, mi amiga está en libertad, pero es un poco depresiva, ¿eh? Claro, ya sentía que ella tenía que animarla. Mira, Desde dentro de la cárcel. Desde adentro Impresionante. hacia afuera. claro. Al final son cárceles propias, que a veces no son físicas, pero son restricciones propias que muchas mujeres también están como expuestas de alguna otra manera. Totalmente, totalmente. Creo que todos tenemos o hemos tenido o tendremos en nuestras propias cárceles. Qué bonito eso. Pero, o sea, no es bonito esta cárcel propia, pero qué bonita esa comunicación que se genera. Y ustedes tuvieron una actividad hace poquito en la Furia, en estas actividades abiertas hicieron. ¿Qué pasó ahí? Porque ya la hicieron hace como el 30 de mayo. Fue súper lindo, fue súper lindo en verdad, porque bueno, después de la pandemia hemos seguido trabajando con cartas y hemos seguido también aprendiendo, también trabajando con hombres. Entonces, las mujeres, algunas mujeres que han estado con nosotros en los talleres, son secas para escribir cartas. Entonces, en esta actividad abierta, tuvimos el servicio de escritura de cartas por encargo. Ah, mira. ¿Y cómo eso de un servicio de escritura de cartas por encargo? O sea, creo que hay una película también, que hay alguien que escribía cartas a otra persona. En Estación Central por lo menos sale un caso, pero no sé, por ejemplo en México, en el centro había una zona en que la gente llegaba a que le escribieran la carta, ¿no? Que tiene que ver con la falta de fluidez o de plano analfabetización de ciertos sectores, ¿no? Pero o muchas veces quizás la falta de talento también, si yo quiero escribir algo, no sé, algo o poético, romántico, profundo, y si no tengo ese talento también le puedo pedir a alguien que sea un eximio escritor de cartas, como eras tú, pues, Paulina. Totalmente. Yo creo que todos podemos escribir una gran carta, no importa que sea corta o larga. Pero yo creo que tienes toda la razón. Enfrentarse a un papel en blanco no es fácil. No. Y sobre todo es todo un proyecto. Es todo un proyecto, totalmente. Entonces habrá excepciones que se lanzan a la aventura de escribir una carta, pero hay otras que no. Y entonces, como estas mujeres, las secas para escribir cartas, estuvieron en los talleres, conocen la carta al revés y al derecho y pueden hacer de cada parte de la carta, de esta estructura que reconocemos como carta, que tiene la fecha, no sé qué, el saludo, después viene el cuerpo de la carta, la despedida, la postdata, la postdata 1, la 2, la 3. Que a uno le enseñaban eso en el colegio, era parte también de la asignatura de castellano. Claro. Todo el rato, porque era fundamental. Sí. ¿Cómo no vas a saber escribir una carta? Obvio. Es parte de tus habilidades. Y entonces, bueno, en las cárceles se escriben cartas. Me encanta. Están prohibidos los teléfonos, no hay internet, y sin embargo, con un taller y con una didáctica adecuada se pueden potenciar esas cartas y hacer que vayan más allá. Oye, y además es algo tan íntimo, tan profundo, la escritura.
tiene que ver con plasmar también en un papel, que es como perpetuo, tiene que ver con plasmar en un papel algo tan íntimo tuyo. Tan íntimo tuyo, o sea, cuántas cosas se han descubierto a raíz de una carta que se encuentra después de años después o de siglos después. Es increíble, es como la nube actual de internet, no sé, como que no desaparece. Paulina, cuéntanos cómo se puede encontrar este libro, porque nosotros lo estamos viendo acá. Ajá. Lo encuentro precioso, pero si alguien quisiera comprarlo, quisiera regalarlo, ¿cómo se encuentra? Nos puede escribir al Centro Cultural Letras Públicas. Todavía hay unos ejemplares en la que leo Pedro de Valdivia. Solo la que está en Pedro Valdivia. Sí, Ya. sí. Hay solo eso y nos puede contactar por la página www.letraspublicas.cl. Aquí estoy yo metida. Están fotografías, actividades, los libros que han lanzado. ¿A dónde me puedo comunicar con ustedes? ¿Tiene WhatsApp? ¿WhatsApp? No lo marques que va a sonar. Eres tú. Mándame una carta. Claro, tiene que ser con puño y letra. Exacto, tal cual. Oye, me encanta tu proyecto. ¿Por qué nació esto de las cartas? Te lo pregunté. ¿Por qué esta pasión por las cartas? Bueno... por la escritura, básicamente. Tú estudiaste castellano. Estudié castellano, buena para leer, no para escribir. Después hice mi tesis en esta mujer, en la Carmen en la tesis. Arriagada. Ahí nació y ahí te quedaste. Pero después me olvidé de eso, porque ya estaba empezaba, no sé si se acuerdan, a fines de los 90 que empezó el mail. Ajá. Y entonces mientras la gente más usaba mail, menos escribía cartas, Claro. hasta que prácticamente desapareció como forma de comunicación cotidiana. Y me voy a México, estudio guión de cine, trabajo en televisión cultural 14 años. ¿En qué parte de México estabas? Perdón, esto es de Copuchanta, ¿no? Es que me encanta. No, yo soy igual de Copuchanta. No lo recepto. Bueno, para las cartas. Obvio, DF, Distrito Federal. Sí, pues ahí está Sí. entretenido ese lugar. Sí, ahí estuve 14 años. Wow. Oye, qué lindo, de verdad, qué precioso proyecto. Creo que, bueno, al igual que Verónica Quiseno, que ha estado con nosotras varias veces, y tú, este propósito de llevar cultura a personas privadas de libertad, a mí me parece fundamental. Creo que es parte del derecho humano también, tener derecho a la cultura, no solamente a las necesidades básicas. Así que felicitaciones por lo que haces, precioso proyecto, y ojalá puedas seguir haciendo, y ojalá revivamos las cartas. Ahora que es el Día del Padre, escríbale una carta a su papá, escríbale una tarjeta de puño y letra. Se nos ha olvidado escribir. Sí, sabes que mi hermana este año decidió, mi hermana viene a Estados Unidos, también está lejos, decidió mandarle tarjetas de Navidad de vuelta a todo el mundo, a todos sus familiares. Y fue tan bonito recibir una tarjeta, como que la olí, porque huelen distinto, abrirla, la emoción, me hizo rememorizar tantas cosas bonitas. Así que yo creo que volver a la carta sería un bonito ejercicio. De todas humanizar maneras. un poco Sí, pues. todo este tipo de cosas, sin emoticones. Vamos por ese ministerio de las cartas. Vamos. Claro, podría ser una subsecretaría, no sé, por último, una Subsecretaría epistolar. Exacto. Me encantó, Paulina Vergara, directora de Letras Públicas, guionista, educadora, magíster en edición. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Clave Social. Oye, y te vamos a despedir con música. Muchas gracias a ustedes antes de la música. Me encanta que pelen el cable con las cartas. Hoy tengo una cajita llena de cartas, de hecho. Yo también. La voy a después de esta entrevista la voy a ir a revisar cuando llegue a la casa. Y todavía está ahí. Todavía está ahí. Te dejamos No sé, entonces con Los Rodríguez.